El 25 de diciembre de 2007, mientras la mayoría de las familias estaban reunidas alrededor de mesas festivas, 3 jóvenes decidieron pasar la tarde en el zoológico de San Francisco. En las últimas horas de la tarde, cuando se acercaron al recinto de los grandes felinos, Tatiana, una tigresa siberiana de 4 años, estaba ahí, detrás de una pared de concreto y vallas que parecían infranqueables. Pero lo que nadie imaginaba era que esa tarde, los límites entre lo salvaje y lo seguro se desmoronarían por completo. Testigos reportan que en algún momento, los jóvenes comenzaron a provocar a Tatiana. Nadie sabrá exactamente qué sucedió dentro de la mente del tigre, pero el instinto de supervivencia se activó. Los tigres no son conocidos por su paciencia, y menos cuando son hostigados. Tatiana había sido provocada más allá de su límite, y entonces ocurrió lo impensable. Con una habilidad que parecía desafiar la lógica, Tatiana saltó por encima de las barreras que deberían haberla mantenido confinada. Un salto de más de 12 pies, algo que los expertos considerarían imposible para un animal de su tamaño. Pero allí estaba ella, libre, fuera de su jaula. Nadie podía prever lo que iba a suceder a continuación. Lo que siguió fue un ataque feroz. Tatiana, ahora fuera de su jaula, no solo estaba libre, sino también enfurecida. Su instinto había sido despertado y los 3 jóvenes que habían estado cerca se convirtieron en su objetivo. Carlos Sousa Jr., de 17 años, fue el primero en caer. Tatiana lo alcanzó con una fuerza y velocidad devastadoras. El ataque fue brutal y letal. Mientras Carlos intentaba escapar, la tigresa lo derribó y lo atacó con una ferocidad que no conocía compasión. Los otros 2 jóvenes, heridos y llenos de pánico, lograron correr lo suficiente para escapar y alertar a las autoridades. Mientras lo hacían, el zoológico, ese lugar que momentos antes había sido un refugio de paz y aprendizaje, se convirtió en una zona de terror absoluto. Los guardias del zoológico, desconcertados y aterrorizados, intentaban coordinar una respuesta. Pero, ¿cómo controlas una bestia de 140 kilos que ha escapado de su confinamiento? A medida que el pánico se apoderaba del zoológico, los visitantes no podían comprender lo que estaba sucediendo. Familias con niños pequeños huían, asustados, mientras los gritos y el caos se extendían. Tatiana seguía suelta. Las llamadas al 911 comenzaron a inundar los servicios de emergencia, pero la primera reacción fue de incredulidad. ¿Un tigre suelto en San Francisco? Las primeras respuestas parecían descartarlo como un malentendido. El personal del zoológico estaba en estado de shock. Algunos no podían creer que Tatiana hubiera logrado escapar. El recinto había sido diseñado siguiendo los estándares de seguridad para tigres de su tamaño. ¿Cómo era posible que hubiera salido? Nadie sabía cómo proceder en ese momento de confusión absoluta. Cuando llegó la policía, la escena que encontraron era casi surrealista. Tatiana, ensangrentada por su ataque inicial, seguía deambulando por el zoológico, una amenaza constante. Intentaron atraer la atención de la tigresa para alejarla de las posibles víctimas, que aún podrían estar en peligro. El zoológico había pasado de ser un espacio educativo a convertirse en una zona de caza, donde el tigre, enfurecido y fuera de control, tenía la ventaja. Finalmente la policía no tuvo otra opción. Abrieron fuego. Tatiana, después de varios disparos, cayó muerta. El ataque por fin había terminado. Pero las imágenes de una tigresa abatida en el suelo bajo las luces de Navidad, en el corazón de un zoológico, era algo que ninguno de los testigos olvidaría jamás. Después de la tragedia, la controversia comenzó a crecer rápidamente. ¿Cómo era posible que un tigre escapara de su recinto? ¿Cómo pudo haber saltado de una barrera de 12 pies que debería haber sido suficiente para contenerlo? La investigación reveló que la altura de la pared del recinto no cumplía con los estándares recomendados por los expertos en felinos grandes, que sugieren una altura de al menos 16 pies. Esto provocó una tormenta de críticas hacia el zoológico de San Francisco, cuyas medidas de seguridad fueron puestas en duda. Pero las preguntas no se detuvieron allí. ¿Qué papel habían jugado los jóvenes? Testigos declararon que habían estado acosando a Tatiana, tirándole objetos y provocándola verbalmente. Si bien
no justifica la magnitud del ataque. Planteó una inquietante cuestión sobre la responsabilidad en la relación entre el ser humano y los animales salvajes. ¿Fue este comportamiento imprudente lo que desencadenó la furia del tigre? ¿Podría haberse evitado todo esto si los visitantes hubieran tratado a Tatiana con el respeto que un animal salvaje merece? El ataque de Tatiana dejó al descubierto los fallos en los zoológicos, tanto en términos de infraestructura como en la manera en que educamos al público sobre el respeto hacia los animales. Los zoológicos son espacios para la conservación, la educación y la admiración, pero al mismo tiempo son prisiones para criaturas con instintos primarios intactos. El hecho de que Tatiana escapara y atacara a los jóvenes pone en evidencia que, aunque intentemos contener la naturaleza salvaje, no podemos controlarla completamente. Este ataque pudo haberse evitado si el recinto hubiera sido más alto, si los jóvenes no hubieran acosado al tigre, si las medidas de seguridad hubieran sido más estrictas. Hay demasiados y sí en este trágico caso, pero todos apuntan a una conclusión. El poder de la naturaleza es algo que no podemos subestimar. Después de la tragedia, muchos zoológicos en todo el mundo revisaron y actualizaron sus estándares de seguridad. Se aumentaron las alturas de las barreras, se mejoró la capacitación del personal y se educó más a fondo al público sobre el comportamiento adecuado alrededor de los animales salvajes. Pero el ataque de Tatiana sigue siendo una advertencia constante. No importa cuán avanzada sea nuestra tecnología o cuántas barreras pongamos, siempre habrá una línea fina entre nosotros y la naturaleza. Hoy, los zoológicos han hecho todo lo posible para evitar que un incidente similar vuelva a suceder. Pero la pregunta permanece: ¿qué sucederá la próxima vez que esa delgada línea se cruce? Porque al final, Tatiana no era un monstruo. Era una tigresa, actuando según sus instintos, recordándonos lo pequeño que somos frente a las fuerzas incontrolables de la naturaleza.